Vales por lo que tienes dentro. Seguro te han dicho que eres feo y que no importa, porque lo importante es lo que está dentro de ti. Pero, ¿qué hay dentro de ti? Pues muchas veces puedes tener parásitos. Y esos parásitos no solo buscan consumirte hasta llevarte a la muerte. Así que, si lo que está dentro de ti es lo importante, pues no es tan bueno como crees. Primero hablaremos sobre la Giardia lamblia, un pequeño parásito que se considera primitivo, pero porque caza mamuts con puntas de lanza, no, sino porque no tiene mitocondria. Ya lo veremos a continuación. Primero hablaremos sobre la Giardia lamblia, o también conocido como Giardia duodenalis. Este es un protozoo. Adopta dos formas. El quiste, que es ovalado, mide de 6 a 7 micras y es la fase de resistencia, la cual tiene dos capas, una filamentosa exterior y una membranosa interna. También está su etapa de trofozoito, el cual tiene una forma reconocible ya que parece una pera. Su diámetro mayor mide 12 micras. Cuenta con un disco suctor, 4 pares de flagelos y membranas ondulantes. Los quistes salen de las heces, contaminan agua y alimentos y entran al cuerpo cuando son consumidos. Recorren el tracto esofágico hasta el intestino delgado, en la porción del duodeno, donde se convierten en trofozoitos. Estos crecen y se fijan en la pared intestinal, donde se multiplican por fisión binaria y colonizan todo el intestino hasta que son arrasados por el tránsito intestinal y salen en forma de quiste. El colesterol y el agua son muy importantes para activar la expresión de genes codificadores de las proteínas de enquistamiento, o sea que van a ayudar a hacer sus cambios de fase. Cuando los quistes se excreten, ya son infectivos. El daño a los intestinos se da por diferentes formas. El primero de ellos es el traumático. El disco suctor causa daño al adherirse, como ventosa, y por sus proteínas, como son la yardina, la tubulina, la actina y la miosina. El segundo de estos daños es enzimático. Secreta proteinasas, sulfatasas, que promueven la muerte celular, causando apoptosis. El tercero es tóxico, ya que segrega un péptido muy similar a un veneno de serpiente. El cuarto se considera y se llama de forma de barrera, porque al haber una colonización masiva, pueden tapar la absorción de los nutrientes. El quinto es de competencia. Consume las sales biliares, el colesterol, los fosfolípidos, aminoácidos y nucleótidos, los cuales toman el huésped causando reducción en la energía producida. Sus manifestaciones clínicas se dan después de más o menos 12 a 19 días. Pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Si es sintomático, cursa con dolor abdominal, diarrea, disminución del apetito, flatulencias, náuseas, distensión abdominal, palidez, ruidos intestinales, conocidos como meteorismo, evacuaciones explosivas, acuosas primero y luego como heces esteatorreicas. Son fétidas sin sangre y moco. Frecuentemente se encuentra en niños y niñas, sobre todo en países en vías de desarrollo, en más o menos de un 20 a 69%. La transmisión es fecal-oral. Si se contaminan las aguas con heces, va a haber contaminación de Giardia lamblia. Ahora veremos sobre las lumbricoides, un geohelminto, o sea, un gusano que vive en la tierra, que parasita al hombre, pero para poder parasitarlo necesita estar en la tierra y luego infectar al hombre. Procederemos a mostrar. El Ascaris lumbricoides es un geohelminto que requiere tierra para ser infectivo, en su forma de huevo larvado. Pasa por diferentes fases: el huevo, 4 larvarias y una de adulto. Se le conoce como el nematodo intestinal más grande, con una hembra que mide de 25 hasta 30 centímetros y el macho que alcanza una longitud de hasta 20 centímetros. Ambos son cilíndricos, con una cutícula quitinoide y de color blanco rosado. La hembra cuenta con una vulva transversal,
órganos reproductores tan largos que le dan la posibilidad de poner hasta 200.000 huevos diarios, ya sean fértiles o no. El macho también cuenta con un aparato reproductor muy largo, con espículas copulatorias y un único testículo. Posee una boca trilabial que continúa con un aparato digestivo completo. El huevo mide de unas 40 a 80 micras. Es ovoide de color café, envuelto en una cápsula gruesa y transparente, con una capa externa con apariencia de corcholata, o también conocida como mamelón. Se encuentra en el intestino delgado, donde copula, y la hembra libera huevos que son eliminados por las heces. Una vez depositados en el suelo, permanecen de 2 a 4 semanas y se forma la primera fase larvaria. Luego, la segunda larva, que es la forma infectante de los alimentos, manos, agua, etc. Entran por la boca y viajan descendentemente por el tubo digestivo hasta el intestino delgado. Penetran en la pared intestinal, viajando por los vasos hasta la circulación del sistema porta. Entra al hígado, donde se transforma en la tercera larva, y sale del hígado. Después va al corazón, posteriormente al pulmón, y baja hasta el alveolo, donde se convierte en la cuarta larva, que sube a la faringe y es deglutida hasta llegar al intestino delgado. Ahí madura y se vuelve adulto. Copulan y liberan los huevos. Sus mecanismos patogénicos provocan daño traumático al destruir la pared y romper capilares y vasos alveolares. En su fase adulta no se adhiere a las paredes, pero secuestra los nutrientes antes de que lleguen a las paredes para poder ser absorbidos. También libera una sustancia inhibidora de tripsina, que altera la digestión de proteínas. Las manifestaciones clínicas se dan en su fase de migración, cuando cambia del hígado al corazón y luego al pulmón. En la fase del corazón se produce tos seca o productiva, estertores, que son ruidos al respirar, disnea, fiebre y eosinofilia. En su fase intestinal provoca dolor abdominal, meteorismo y abdomen prominente. El diagnóstico se hace por un estudio parasitoscópico en heces. Actualmente existen más de 1.000 millones de personas infectadas en el mundo. Se encuentran mayormente en regiones tropicales y subtropicales y en zonas muy húmedas. Hablaremos sobre las funcionarias, nemátodos de la familia Acinostomycidae, que parasitan al hombre. Los más comunes son el Necator americanus y el Acinostoma duodenale. Vamos a conocerlos, acompáñenme. Las funcionarias son nemátodos extendidos por todo el mundo, sobre todo en zonas cálidas y tropicales, donde hay suelos de alta pluviosidad, temperatura cálida, una gran cantidad de vegetación que haga ricos los suelos en nutrientes y que tapen el sol para que pueda desarrollarse en las formas larvarias. Más de 800 millones de personas en el mundo están parasitadas. Los preescolares y escolares son los más afectados. La forma infectante es la larva filariforme, que penetra la piel por estar en contacto con el suelo. Se le conoce normalmente como sabañón y causa molestias en los pies. El Acinostoma duodenale es más grande que el Necator, con una saliente o apéndice caudal. Tiene unas costillas copulatorias que no se abren hasta su base. Estas espículas copulatorias son divergentes. Posee dientes anteriores de quitina. El Necator no tiene apéndice caudal. Las costillas copulatorias se abren hasta la base. Estas espículas son convergentes. No cuenta con dientes, pero sí tiene una placa afilada y cortante. Ambos presentan las dos larvas, larva raptitoide y larva filariforme, que tiene un aparato digestivo completo, aunque no funciona. El huevo es ovalado, mide unas 35 micras, con una cubierta gruesa y transparente. El hábitat de estos nemátodos es el intestino delgado. Ahí copulan y la hembra ovipone de 5.000 a 10.000 huevos al día. Estos se ven arrastrados y salen al medio ambiente. En 48 horas eclosiona y libera una larva raptitoide. Pasa a otro estadio de larva y después de 8 días se convierte en una larva filariforme. Cuando encuentra un huésped, normalmente un humano, penetra por la piel hasta llegar a vasos sanguíneos que lo llevan al corazón. De ahí se pasa al pulmón y a sus capilares. Penetra la pared hasta el alveolo, asciende a los bronquios y bronquiolos hasta la tráquea, donde es deglutida. Desciende al estómago y al intestino delgado. En 5 semanas se convierte en un adulto y se juntarán a copular. El daño que causan es traumático. Al liberar aspergiloproteinasa, pepstain A
y seriproteinasas que hidrolizan tejido cutáneo e introducen bacterias. En pulmón genera hemorragias con infiltrado celular y eosinofilia. En el intestino desgarra, succiona la sangre e inhibe el factor de la coagulación que alarga el tiempo de la protrombina y la tromboplastina. Desgarra la pared, genera una úlcera, secreta la saliva y chupa la sangre, produce anemia microcítica, hipocrómica y ferropénica. El Necator también libera la quiniosina, la eotaxina y la MIP-1-alfa e induce la producción de interleucina 5, secreta calreticutina, que es un alergeno. Presentamos palidez, edema, fatiga, alteraciones cardíacas, palpitaciones, vértigos, depresión mental y física. Vemos en el sitio donde entró inflamación con secreción de pus, lesiones papulares y prurito. A nivel pulmonar se observa tos y síntomas bronquiales. En los intestinos se observa dispepsia, náusea y dolor abdominal. Puede haber diarrea, melena y mala absorción intestinal. El diagnóstico se realiza por la demostración de huevos en materia fecal, mediante estudios coproparasitoscópicos de concentración como Stoll, Stollhauser, Cato-Cat y Ferreira. Ahora hablaremos sobre el Strongyloides stercoralis, un nemátodo muy parecido a las uncinarias, que no tiene cápsula bucal ni bolsa copulatriz. Se encuentra en regiones tropicales, pero ya lo veremos a continuación. El Strongyloides stercoralis es un nemátodo que, al igual que las uncinarias, se presenta en climas tropicales y subtropicales, con alta pluviosidad, mucha flora y suelos sombreados. Se estima que hay 30 millones de personas parasitadas en 70 países. Los machos adultos miden de 8 a 11 milímetros, mientras que las hembras miden 10 a 14 milímetros. Son de color blanco rosado, con una boca de 3 labios con una porción distal afilada. El útero de las hembras está repleto de huevos. El macho tiene una porción caudal curvada con un testículo y 2 espículas copulatorias. Hay adultos que se encuentran en la vida libre, que tienen un esófago completo para alimentarse de materia orgánica. El huevo es ovoide, mide 50 micras. Las larvas raptitoide miden 250 micras, mientras que las larvas firaliformes miden 35 micras. Es un parásito facultativo del hombre, puede tener una vida libre, como un adulto Strongyloides o el parásito de larva raptitoide. Normalmente habita en el intestino delgado, donde copula. Allí, la hembra entra por la pared intestinal y pone sus huevos en la submucosa. Estos pueden eclosionar en la misma pared o en la luz intestinal, liberando una larva raptitoide que es arrastrada por la materia fecal. También puede ser que en el intestino se transforme en una larva firaliforme, que de la pared intestinal pase a la circulación, a hígado, corazón y por último al pulmón. Allí atraviesa la pared alveolo-capilar y asciende por el árbol respiratorio, que baje por el esófago hasta el intestino, donde la larva se convertirá en adulto, causando una autoinfección interna. Otra forma de autoinfección, esta vez conocida como autoinfección externa, es que en la región anal haya una larva firaliforme y penetre. La patogenia se da por factores como son la producción de metaloproteasas que ayudan a penetrar por la piel y proteasas que penetran en la pared intestinal. Se produce un daño traumático que además contamina la piel con bacterias. En pulmón, el daño se hace intenso porque el factor toxémico genera una respuesta inflamatoria. Este puede producir granulomas, hemorragias petequiales, lesiones inflamatorias, neumonitis, esputo, derrames pleurales y crisis asmáticas. En el intestino hay inflamación con infiltrado eosinofílico, mucosa disfuncional, puntos hemorrágicos, congestión y edema en paredes. Puede ser severa y mortal cuando hay inmunosupresión. En la piel se notan lesiones eritematosas, pruriginosas, con urticaria y dermatitis. En pulmones hay eosinofilia y en el intestino hay diarrea, puede que con sangre. Hay dolor abdominal, ruidos en el abdomen, conocidos como meteorismo, y melena, que es sangre digerida y expuesta en las heces fecales. El diagnóstico se da por exámenes coproparasitoscópicos, en los que se observa la presencia de huevos o larvas, como el método de Meerman, la cápsula de Biel o con un sondeo duodenal. ¿Te sientes solo? Porque si es así, podemos llamar a nuestros nuevos amigos, la Taenia solium y la Taenia saginata. A ellos también los conocen por ser solitarios. Son céstodos que parasitan el intestino delgado del hombre y llegan hasta los 18 metros de largo. ¿Puedes creerlo? ¿Eso en tu interior? Yo no lo creo. Las tenias son céstodos cosmopolitas, endémicos de África, Asia, América Central y América del Sur.
En México se localizan en todo el país de forma endémica. La migración de individuos de zonas endémicas a países desarrollados ha contribuido a que la teniasis aumente en países como Estados Unidos y Canadá y en algunos países de Europa, zonas donde la enfermedad no existía o se había erradicado. Las condiciones favorecen la presencia de esta parasitosis son el fecalismo, libre pastoreo de los cerdos y la costumbre de emplear animales para eliminar excretas humanas. Taenia solium alcanza unos 18 metros. El extremo anterior se encuentra un excolex con 4 ventosas y un rostelo con una doble cadena de hasta 30 ganchos. El cuerpo es de 5 a 10 milímetros, formado por el estróbilo, que es la unión de proglótidos, que pueden ser alrededor de 1000 de estos. Cada uno de los proglótidos es una unidad reproductiva, con órganos masculinos y femeninos. Los proglótidos más alejados se llaman grávidos y son maduros, listos para su separación y reproducción. Los cisticercos miden de 0.5 a 1 centímetro de diámetro. Son la forma larvaria. Son esferas blanquecinas con un líquido dentro. Este líquido está compuesto por proteínas, lípidos y carbohidratos. Los huevos son esféricos, con una capa vitelina que se pierde y se recubre de un cascarón de queratina, que dentro tiene un embrión con 6 ganchos. Taenia saginata también pasa por fases de huevos, cisticerco y adulto. El cisticerco se desarrolla en las reses. El gusano mide hasta 18 metros y de 5 a 10 milímetros de ancho. El escolex no tiene rostelo con ganchos, pero sí tiene las 4 ventosas para su fijación. El estróbilo puede tener hasta 2000 proglótidos. Taenia solium se aloja en el intestino humano. Los proglótidos grávidos con huevos son liberados y excretados con las heces, contaminando el ambiente. Cuando el humano o el cerdo consume alimentos con los huevos o se lleva sus manos contaminadas, las oncosferas se liberan del huevo y se activan en el estómago e intestino gracias al ácido clorhídrico, enzimas digestivas y bilis. Luego penetran las paredes del intestino delgado, perforan los vasos y migran a diferentes órganos donde se desarrollan después de 8 semanas y aparece el cisticerco causando cisticercosis. Cuando una persona come carne de cerdo parasitada, el escolex sale en su paso por el estómago hasta el duodeno, donde se fija con sus ventosas y ganchos y comienza a crecer para formar el adulto. Después de 3 o 4 meses empieza a eliminar proglótidos. La Taenia saginata sigue el mismo ciclo pero con las reses. Sin embargo, los cisticercos de esta no causan infección en el hombre por cisticercosis. El daño que producen es por sus ganchos en su sitio de fijación, aunque no es muy grande. Solo algunas veces puede haber perforación de las paredes capaz de causar la muerte. El daño de los cisticercos depende de la localización, causando inflamación con células mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y células multinucleadas. Generalmente suele ser asintomática. Llega a provocar dolor abdominal con diarrea, sensación de hambre, aumento del apetito y prurito anal, pérdida de peso, debilidad y eosinofilia. El diagnóstico se realiza con exámenes coproparasitoscópicos de concentración en busca de huevos en las heces o en la zona perianal con una cinta adhesiva. En las muestras fecales también se pueden buscar coproantígenos por ELISA. Si recuerdas a nuestros acompañantes en este viaje, a los anteriores, no muy lejos, a la Taenia solium, recordarás que son inmensamente grandes. Aquí tenemos a un primo de ellos, pero del lado de la familia de los que no crecen mucho. Hymenopletis nana y Hymenopletis diminuta se consideran los cestos más pequeños que parasitan al hombre. No por nada se les llama Taenia nana, pero vamos a conocer sobre ellos. Su tamaño va a ser inversamente proporcional al número de individuos que se encuentren. Entre más haya, más pequeños serán. Son muy parecidos a Taenia solium, con un escolex que mide 300 micras, un rostelo que cuenta con 20 o 30 ganchos y 4 ventosas. Los huevos son ovalados, de 45 micras, que tienen una membrana delgada. Además, en los polos se encuentran estructuras delgadas que simulan ser flagelos, llamados filamentos polares. Hymenopletis diminuta no tiene ganchos y sus huevos son más pequeños, no tiene polos ni filamentos polares. El ciclo biológico de Hymenopletis nana puede tener dos tipos, ser directo o indirecto. En el directo no requiere de un huésped intermediario, en el indirecto sí necesita un intermediario. El directo se encuentra el adulto en el intestino delgado. Aquí están sus condiciones adecuadas
evacuadas, por lo cual va a liberar sus proglótidos grávidos y son arrastrados hasta el medio ambiente con el tránsito intestinal, donde se desintegra y se sueltan los huevos. Si ocurre la ingestión de estos huevos, desciende del tubo digestivo y su cubierta se rompe en el intestino delgado, liberando así al embrión. Penetra en la vellosidad intestinal, ahí se transforma en un cisticercoide que madura y se convierte en un adulto. Una vez como adulto, se fija la pared intestinal con su escólex y forma una cadena estrobilar, liberando sus proglótidos grávidos, así cerrando el ciclo. Los huevos pueden eclosionar en el intestino, penetran en la vellosidad intestinal y maduran. Se denomina autoinfección interna, que produce una infección masiva. En el ciclo indirecto, los huevos pasan por un intermediario después de ser expulsados. Este es un díptero que los ingiere y se transforma en cisticercoide sin llegar a adulto. Para llegar a su estadio de adulto, necesita un mamífero que ingiera el artrópodo. El más común es la pulga Xenopsila. La Hymenopletis diminuta no tiene ciclo indirecto, por lo cual es con menos frecuencia su infección. El daño que producen va relacionado con el número de parásitos presentes en el intestino. Producen de su metabolismo vesículas con gránulos con sustancias líticas que deforman, aplanan y destruyen las vellosidades intestinales. Cuando la oncosfera se fija con sus ganchos, causa daño e induce una reacción inflamatoria. Causan un secuestro de nutrientes de material orgánico, aprovechándolos antes de que se absorban en la pared intestinal. Generalmente puede ser asintomático, pero si la infección es intensa, produce anorexia, dolor abdominal y diarrea. Hymenopletis diminuta puede provocar molestias abdominales, diarrea, vómito, debilidad y pérdida de peso. Como absorben vitamina B12, presenta anemia megaloblástica y puede dar secuelas neurológicas debido a la deficiencia de esta. El diagnóstico se hará por el hallazgo de huevecillos en las heces. Ahora hablaremos sobre el Diphylobothrium latum, un cesto no tan grande ni tan pequeño como los anteriores, pero que llega a alcanzar hasta los 10 metros. Impresionante, ¿no? Asimismo puede alcanzar hasta 4000 proglótides. Un número bastante grande, ¿no? Es así. Diphylobothrium latum es un céstodo que su adulto mide de 4 a 10 metros. Tiene un escólex de 2 milímetros con dos ventosas llamadas bóteas. Puede formar hasta 4000 proglótidos y diariamente puede producir hasta 1 millón de huevos. Estos huevos son elipsoidales con un opérculo y miden 44 micras. Los huéspedes definitivos son el hombre y varios animales. Se localiza en el intestino delgado, donde se fija con sus bótrias. Los huevos son eliminados en las heces y liberan a la primera larva, llamada coracidio, que nada en el agua dulce hasta que es consumido por un copépodo. Ahí se transforma en la segunda larva, o procercoide, que es infectante para algunos peces, y dentro de estos peces se convierten en el tercer estadio, o pleocercoide, que es el infectante para el huésped definitivo. Cuando ingiere carne cruda o mal cocida de pescados, puede vivir hasta por 10 años en el intestino humano. La razón por la que puede llegar a vivir hasta 10 años es que es asintomática. Pero lo que mayormente se logra manifestar es una distensión abdominal, calambres abdominales, flatulencia, diarrea, vómito y pérdida de peso. Estos problemas abdominales comienzan 10 días después de la ingesta del pescado crudo. También presenta una deficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. En infecciones masivas se presenta anemia megaloblástica. Los síntomas de ella son palidez, glositis y pérdida de las papilas en la lengua. El diagnóstico se hace con la identificación de los huevos en examen parasitoscópico. En la década de los 90 se calculaba que unas 20 millones de personas se encontraban parasitadas en el mundo. En México se detectó recientemente un caso de una difilobotriosis importada en 2016. Se le considera endémica de países del norte de Europa como son Finlandia y países escandinavos. Ha habido casos en Argentina y Cuba. Existen varios huéspedes definitivos como son los mamíferos carnívoros y aves. El Cryptosporidium pertenece al grupo de los gregarinos, un grupo diverso de parásitos que infectan el intestino y espacios extracelulares. Se caracteriza por la eliminación de oquistes en la materia fecal. Es un parásito epicelular, monoxeno, y los grupos de mayor riesgo de adquirir la parasitosis son niños, individuos desnutridos, pacientes con inmunosupresión moral o celular. Cryptosporidium hominis y parvum son los más importantes que parasitan al humano. Cuenta con varias fases, como son el trofozoito móvil, que es esférico con un núcleo rodeado de abundante citoplasma, contiene el retículo endoplásmico y 4 membranas unitarias. El esquizonte, también esférico, mide de 5 a 6 micras. Dentro de él hay merozoitos, llegándose a contar hasta 8 de estos. Los merozoitos miden entre 2 y 5 micras y contienen doble membrana. El microgameto es otra fase, ahora sexuada, que mide entre 4 y 5 micras. Tiene un anillo polar con microtúbulos. El macrogameto también es una fase sexuada, mide 5 micras. Tiene una membrana vesicular con gránulos densos y estos gránulos son polisacáridos. Los oquistes
ooquistes o huevos son esféricos, miden entre 5 y 6 micras, contienen 4 esporozoitos y tienen una doble membrana. Presenta una reproducción asexual cuando es esquizogonia y reproducción sexual cuando es gametogonia y esporogonia. La fase infectante es la del ooquiste, que contiene 4 esporozoitos desnudos, que es eliminada con las heces y contaminan el agua y el alimento. Ingresa por la boca y durante su trayecto del estómago al intestino sufre una destrucción de su pared que libera los esporozoitos, gracias a factores como la presencia de enzimas, sales biliares, estrés osmótico y el pH de 2 en el estómago. El complejo apical que tienen los esporozoitos ayudan a penetrar en los enterocitos de la mucosa intestinal y se colocan debajo de la membrana externa de las microvillosidades. Luego se transforma en trofozoito, el cual desarrolla un organelo alimentador que mantiene unido al trofozoito con el enterocito y hace el intercambio de materiales entre ambas células. Se reproduce de forma sexual como merogonia y esquizogonia, que da lugar a merontes de dos tipos: meronte 1 con merozoitos que invaden otras células y repiten el ciclo, formando merontes 2 con 4 merozoitos que dan origen a los estadios sexuales conocidos como gametogonia. Esto da lugar a los micro y macrogametos. Se unen y forman cigotos que desarrollan la esporogonia, que a su vez dan lugar a los ooquistes, los cuales pueden ser infectantes con una pared gruesa y son eliminados por las heces, o pueden ser ooquistes de pared delgada que están involucrados en la autoinfección intestinal. Existen mecanismos de patogenia como son la diarrea osmótica, la inflamación y la secreción, sobre todo en personas inmunodeprimidas. La adhesión de este parásito se da por las leptinas y glucoproteínas semejantes a la mucina. Los linfocitos TSD4 son la respuesta inmune contra los criptosporidios, pero causan atrofia de las vellosidades e hiperplasia en las criptas. El daño celular es producto de sustancias liberadas por el trofozoito que causan desorganización en las uniones celulares, pérdida de la función de barrera, liberación de lactato deshidrogenasa e incremento de la muerte celular. La enfermedad en personas inmunocompetentes se autolimita entre 4 y 14 días. Se puede observar diarrea acuosa de tipo coliforme, explosiva y fétida. Hay dolor abdominal, flatulencia, vómito, anorexia y pérdida de peso. En niños menores de 2 años se da un cuadro severo que incluye evacuaciones acuosas, sin sangre, con deshidratación y desequilibrio electrolítico. En personas con SIDA aparece diarrea coliforme con pérdida de varios litros de líquidos, hasta 25 litros en 24 horas. El diagnóstico se hace recobrando ooquistes de la materia fecal. También se puede buscar en bilis o esputo cuando se sospecha de daño extraintestinal. Se hace con técnicas de concentración y flotación. También se pueden hacer estudios patológicos con material de una biopsia o necropsia que se tiñe con hematoxilina y eosina.